¿Cómo se cura el TOC, trastorno obsesivo compulsivo, y las obsesiones? Tienes que saber que son defensas que solucionan un conflicto en ti que está relacionado con la hostilidad y la sexualidad. TOC de amores, TOC homosexual, TOC de la limpieza, pensamientos intrusivos hacia familiares. ¿Te ha pasado que te aparecen pensamientos intrusivos, que rechazas y a la vez también los escuchas, o que no te permiten hacer tus actividades habituales? ¿Vives angustiado o angustiada, bloqueado, sientes culpa, ira? ¿Tienes rituales como comprobar, por ejemplo, la llave del gas o la puerta? Al vestirte tienes que hacerlo de una manera determinada, con un orden muy estricto, si no vuelves a empezar, caes presa de angustia, todo es muy ordenado para ti. ¿Tienes miedo a contagiarte o tienes obsesión por la limpieza? ¿Te quedas en la duda y no te permite eso avanzar? ¿Dudas de si continuar o no con tu pareja? ¿Dudas que si eres o no homosexual? Es importante que sepas que igual padeces de TOC y de obsesiones, pero la buena noticia es que tiene solución. En la estructura de las obsesiones implica una forma de pensamiento o de acción a través de rituales que corresponden a formaciones reactivas. Por ejemplo, se lava excesivamente las manos como reacción a algo sucio. Es una metáfora, algo que ha pensado, que ha fantaseado, pero que no tolera. Y es como una pulsión inconciliable con el narcisismo de la persona o con su ideal, es decir, la idea que acepta de sí mismo. Puede surgir la culpa, la vergüenza, los escrúpulos. Son defensas que solucionan un conflicto. Estas defensas, digamos que al principio es como si halagan el amor propio de la persona. Tienen como un sentido de la moral la persona muy elevado, muy perfeccionista, incluso se imagina mejor que otras personas. La persona que tiene un sentido de la moralidad muy elevado, es muy perfeccionista, incluso puede llegar a pensar que moralmente es mejor, es superior a otras personas. Esas defensas que en un principio halagan el amor propio, pues bueno, se convierten en malestar porque aparece cuando en la persona, por ejemplo, hay una pulsión hostil, que son impulsos inconscientes, o una pulsión sexual, que ni siquiera la persona se da cuenta, pero que inconscientemente se le imponen, por ejemplo, en sustitución de eso, pensamientos de que algo terrible le va a pasar a personas cercanas. Aparecen también remordimientos sin saber por qué, ¿no? Culpa hacia algo que cree que ha cometido o que ha tenido influencia en que se cometa tal cosa, tal hecho, y que ni siquiera ha hecho la persona, pero aparece esa culpa. Claro, en realidad tiene que ver con una reacción a esa pulsión, no tanto a algo que uno haya hecho en la realidad, sino a ese impulso que tiene que ver consigo mismo, con deseos reprimidos que su conciencia no tolera. Hay una angustia muy fuerte con la idea de que va a tener alguna tentación, ideas, por ejemplo, de que algo va a hacer algo malo, o que va a hacer alguna cuestión, algún acto sexual, algo que rechaza su moral. Siempre está como con la fórmula: ¿y si voy a no sé dónde? ¿Y si me pasa no sé qué? ¿Y si no lo puedo controlar? ¿Y si? Siempre está esa fórmula en juego. Hay rituales también como forma de conjuro. Y claro, los rituales son una secuencia de actividades que tienen una simbología, tienen un sentido. La verdadera lógica que hay en las obsesiones es una defensa contra esa pulsión, contra esos impulsos que son inconscientes, ojo. En las obsesiones se separa el pensamiento del afecto, se reprime, y el afecto se traslada al pensamiento. Entonces no para de pensar y dar vueltas a dilemas vitales
importantes como por ejemplo su identidad sexual, la duda en sus relaciones amorosas, se imponen también inhibiciones, limitaciones en la persona, digamos que su superyo, que esa moral interior, es muy sádica y le culpabiliza, le empuja a sacrificarse, le martiriza, le lleva a renunciar a sus deseos. En la persona con obsesiones es muy interesante porque está en juego la dialéctica del amo y el esclavo, de manera que en la obsesión uno trabaja para otro, o puede ser el padre, el jefe, su pareja, es como si renunciara al goce, postergando su deseo y esperando, pues digamos, en esa hostilidad la muerte de esa persona, no la muerte del amo, la caída del amo. Entonces, todo en la persona lo ve como obligación, forzado, todo lo que hace y es como para cumplir esa demanda del otro. Claro, y la persona con obsesión siempre se las arregla para que haya un otro que le prohíba, volviendo el deseo imposible y quedando detenido. Está su vida como congelada, sin riesgo. Es una vida congelada. Es incapaz de tomar decisiones. Le cuesta muchísimo. Claro, en la obsesión se defiende en esa posición de espera, posterga, duda, y esto lo defiende contra los riesgos del existir, de la vida. Es como que no puede elegir, siempre oscila eh, para no perder ya sea el amor o cualquier otra cosa de su existencia, pero siempre está ahí, oscilando, no siempre dudando, porque no puede renunciar a nada, no quiere renunciar a nada. Es interesante en relación al amor también, porque en la medida que intenta acercarse a esa persona, al objeto de su amor, de su deseo, el deseo decae. Si le atrae una persona y logra finalmente que le ame, es muy posible que esa atracción decaiga. Es como el mito griego de Tántalo, que fue castigado por Zeus a pasar hambre y sed para siempre en el Hades, ¿no? Que es en el purgatorio, por así decirlo, ¿no? A pesar de estar de pie frente a un estanque y con un árbol frutal, es como que estaba condenado a quedarse ahí paralizado. Pues esto es como similar. Los síntomas quieren decir algo y le conciernen íntimamente a la persona, tienen que ver con su historia, con su estructura, con lo que le pasa con esos impulsos y esa hostilidad, su sexualidad, sus deseos que no se corresponden con sus ideales. El psicoanálisis es el tratamiento más eficaz para la neurosis obsesiva porque escucha los pensamientos inconscientes que están en la base de las conductas irracionales y que no se queda en la superficie, no solo la eliminación de las conductas en sí. Esas manifestaciones obsesivas, que son las limitaciones, los rituales, las inhibiciones, la intrusión del pensamiento, el aislamiento, son el resultado de una defensa contra pensamientos que resultan perturbadores e incompatibles con los ideales de la persona. Es decir, que quiere decir algo. En análisis se descifra el sentido a partir de los significantes de la historia de la persona. Ojo, cualquier terapia que se dirija a eliminar las conductas absurdas sin tener en cuenta el sentido contribuirá a cronificar la dimensión mortificante y torturadora, angustiante de los síntomas de las obsesiones. Claro, es que no desaparecen porque tienen una función y su función es la defensa a la que el sujeto no puede renunciar. Claro, esa defensa tiene que ver con algo que se defiende, pero de sí mismo, de sus propios impulsos, deseos, que ojo, una cosa es hacer, otra pensar y otra desear. Y estamos diciendo que es a un plano inconsciente. Por eso se ven absurdas, porque la persona no lo reconoce en sí. Por eso el psicoanálisis es fundamental para tratar el TOC y las obsesiones.